¿Cómo se encuentran? Nos ocupa el día de hoy los problemas económicos de México frente al COVID-19. Los mexicanos libres defendemos un sistema económico capitalista descentralizado y competitivo. Defendemos la libertad individual, desde luego, pues nos ubicamos en la tradición occidental cristiana, judeocristiana, y somos amantes de la libertad individual. Nuestro punto de partida es que la única institución social que produce riqueza de manera abundante y eficiente es la empresa privada, entendida como una institución diferente del Estado, aunque sea esta empresa un pequeño minifundio operado por un campesino y su familia. Creemos que la riqueza es algo bueno y que la única manera de reducir el número de pobres en un país pues es el crecimiento económico, medido como crecimiento en el número de empresas, en su productividad, en la cantidad de empleos que generan y en sus ganancias. Desgraciadamente, en los países hispánicos ha tenido mucha influencia una cosmovisión, conforme a la cual la riqueza es una especie de pecado, la pobreza una virtud teologal y el empresario un ente por naturaleza perverso y manchado por el pecado original de la explotación del prójimo. No es el momento para refutar esta concepción, pero sí para subrayar que el planteamiento de los problemas coyunturales y de largo alcance de México también deben pasar por el más decidido repudio de esta concepción, de esta visión del mundo y de la economía. Ya en otra ocasión podremos discutir el tema de la famosa plusvalía y explotación del hombre por el hombre. Hay muchas cosas interesantes ahí que se pueden decir para contestarle, desde luego, a los que toman eso como un punto de partida para su acción política. Una unidad económica es autosuficiente si produce todos los insumos y servicios requeridos para existir y reproducirse. Pero incluso desde tiempos remotos, las unidades económicas no son autosuficientes, pues requieren insumos de otras unidades para desempeñar sus actividades. Esto conduce a una división social del trabajo y a la interconexión de las unidades económicas, las cuales de esta forma integran sistemas. Un sistema económico es una familia de unidades económicas interrelacionadas que se proveen bienes y servicios laborales entre sí. En un sentido estrecho, un problema económico es un problema para una empresa o una unidad de consumo y consiste en determinar los medios más eficientes o menos costosos para alcanzar un objetivo previamente fijado. En una economía centralmente planificada, solo existe un órgano que fija los objetivos, así como los medios para alcanzarlos, por lo menos en el ámbito de la producción. Pero en una economía descentralizada, como la mexicana, la economía forma un sistema integrado por unidades de producción y consumo que toman sus decisiones de manera independiente, si bien tomando en cuenta las opciones que les ofrecen los otros agentes y el sistema de los precios. En una economía descentralizada hay, pues, múltiples unidades económicas que toman sus propias decisiones y que forman un sistema. La integración de un sistema económico toma tiempo y condiciones políticas apropiadas, incluyendo reglas formales e informales. Los nexos que lo constituyen son cadenas de suministros y ajustes entre la oferta y la demanda. Son interrelaciones, ¿verdad?, para proveer o para demandar insumos, productos semielaborados, fuerza de trabajo, etc.
Pero el problema económico que nos preocupa y del que ahora nos ocupamos no es un problema económico en el sentido estrecho, no es mera y únicamente un problema para cada una de las empresas del sistema económico mexicano, sino que es un problema sistémico de todo el sistema en sí. Al no existir la, por lo demás indeseable, figura del planificador central, no es posible plantear la problemática económica de México frente al COVID-19 como un problema económico típico para una unidad productiva individual. Por supuesto que los que defendemos una economía libre y competitiva, creemos que el Estado tiene que estar restringido a funciones muy específicas, concretamente a poner en vigor el Estado de Derecho, esa es su misión fundamental, para eso existe sobre todo, administrar bienes públicos, ¿sí? Tiene que haber bienes públicos en una res pública, en una república, es decir, infraestructura pública, y a resolver controversias que no pueden resolverse mediante contratos privados a través de leyes razonables. Desde luego que en los países hispánicos muchos piensan que el Estado debería hacerse cargo de casi todos los aspectos de la vida. De casi todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, pero eso es parte de la cosmovisión imperante. En tiempos normales, por supuesto, el Estado debe restringirse a sus funciones esenciales. Sin embargo, hay situaciones en las que una esfera debe intervenir para restaurar el buen funcionamiento de otra cuando condiciones exógenas catastróficas la ponen en riesgo o la derrumban. Entonces puede el Estado a veces intervenir en la economía o al revés, el sistema económico intervenir en el Estado o una iglesia intervenir en la economía para provisionalmente restaurar el funcionamiento de esa esfera y luego retirarse. No es para apoderarse de ella para siempre, sino que es una intervención limitada, es una intervención por un tiempo nada más. En tiempos normales, es deseable que el gobierno interfiera lo menos posible en la esfera económica. Cobrar un mínimo de impuestos para proporcionar justicia y seguridad pública de calidad, así como infraestructura adecuada que permite el libre desarrollo de los mercados, de la movilidad de los ciudadanos y de la tecnología. Esto requiere un sistema competitivo que evite el capitalismo de compadres o de cuates, diríamos en México, las asignaciones directas sin licitación, la creación de oligopolios rentistas de gente privilegiada, amigotes del gobernante en turno, que extraen rentas indebidas al margen de la producción y la competencia. El rentismo es uno de los problemas fundamentales por los cuales el país no termina de levantarse. Pero también evitar las empresas paraestatales, las que por regla general se les tiene que estar sacrificando recursos que se usarían de manera más racional y eficiente en las funciones propias del gobierno. Aquí hay una acotación. Esto no es negar nuevamente la necesidad de la subsidiariedad. Recordamos que en tiempos del presidente Adolfo López Mateos se estatizó la industria eléctrica de una manera muy inteligente, por cierto, que relata el licenciado Antonio Ortiz Mena en sus memorias. Fue una compra a través de agentes japoneses de las acciones de las empresas extranjeras que generaban y distribuían energía eléctrica en la República Mexicana. La verdad es que estas empresas solo surtían a ciudades medianas o grandes, y entonces había una tremenda falta, una tremenda carencia, falta de oferta, pues, de electricidad en muchas partes de la República Mexicana. Fue por eso que el gobierno federal creó la Comisión Federal de Electricidad
lo cual fue un movimiento subsidiario, ciertamente, de los que he estado hablando anteriormente. En un momento dado, una esfera sí puede intervenir en otra para impulsarla. Entonces, electrificar al país fue una medida correcta, pero no es para eternizarse. Una vez que el Estado, por ejemplo, ha hecho algo así, ¿verdad? Y ha favorecido a la esfera económica, ha logrado una meta como electrificar, entonces tiene que retirarse. Eso, el hecho de que en un momento dado sea importante hacer eso y útil, no quiere decir que se tenga que quedar allí para siempre. Entonces, sí es importante pues entender que el intervencionismo de una esfera en otra es válido, pero no es una patente para quedarse eternamente interviniendo en la otra esfera. Lo mismo pasó con Pemex en un momento dado, si acaso, no sé, habría que discutirlo con los historiadores de la economía mexicana, pero incluso si se admitiera que era necesaria la expropiación o la estatización de las empresas petroleras, pues hay que reconocer que las condiciones de 1938 no son las condiciones actuales y que tal vez sea el momento, efectivamente, en que el Estado saque las manos tanto de la electricidad como del petróleo y permita que sean las empresas privadas las que lo desarrollen. En muchos países así ocurre y funcionan perfectamente bien. No se necesita un Estado eh, a cargo de los energéticos, al menos no de esa manera. Entonces, esto es otro ejemplo, pues, de cómo sí es posible que una esfera intervenga en otra, pero tiene que salirse en un momento dado, para no quedarse ahí para siempre. Bien, entonces, eso es pues la situación que yo creo que debemos de considerar. En tiempos normales, los mercados se ajustan mediante la ley de la oferta y la demanda, sin intervención estatal, generando sistemas de precios que transmiten adecuada y fidedignamente información a los agentes. Esto es muy importante. El sistema de precios, tiene que ser un transmisor fidedigno de información. Hay que ver el sistema de precios como un sistema de transmisión de información. Por eso ahí también es importante que no haya distorsiones, para que los precios transmitan la información que permita a los agentes económicos tomar decisiones racionales. Entonces, bueno, ese es otro tema por el cual no conviene que el Estado meta la mano, ¿verdad? Demasiado en ese asunto. O nada, preferencia. Bien, el problema es que ahora no estamos en tiempos normales. Ese es el problema. En la historia de la humanidad han existido tiempos que no son normales y que han requerido el concurso subsidiario de una esfera para rescatar otra de manera provisional, mientras se retorna a la normalidad. John Stuart Mill, quien era un empirista utilitarista, liberal, clásico, creyente en el laissez-faire cuando la economía funcionaba bien, creía en la extensión del papel del gobierno cuando estaba mal. Mill navegaba pues entre el liberalismo clásico y cierta forma de socialdemocracia de manera oportunista. Era considerado un hipócrita por algunos porque promovía el libre mercado y la soberanía de los individuos cuando andaba bien la economía, pero no tenía ningún escrúpulo para apoyar el intervencionismo estatal cuando la economía tenía problemas sistémicos. Sin embargo, no es hipócrita reconocer que a veces una esfera debe subsidiar provisional y temporalmente a otra, hasta que ésta, la que está enferma, recobre la salud. En Nueva España, por ejemplo, la Iglesia acudía al rescate de las grandes unidades productivas, las haciendas, mediante préstamos prácticamente sin interés y con la promesa de no partir la propiedad. Entonces la Iglesia en la Nueva España funcionaba subsidiariamente en el apoyo a los productores, a los mineros, a los hacendados, ¿verdad? Y eso es una intervención de una esfera en otra, pero que se hizo necesaria en un momento dado y que funcionaba.
Cuando el propietario, el hacendado o el minero lograba reunir el dinero, pues, le pagaba a la iglesia y éste recuperaba íntegramente su propiedad. Y entonces el sistema económico seguía funcionando independientemente de la esfera eclesiástica. Entonces no debe asustarnos ese intervencionismo en un momento dado. ¿Ok? Sin embargo, no es hipócrita reconocer, pues, o como acabo de decir más bien, no es hipócrita reconocer que una esfera debe subsidiar provisional y temporalmente a otra hasta que la que esté enferma recobre la salud. Bien, el ejemplo más sonado de este intervencionismo, desde luego, histórico, pues es el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, quien tomó la idea de intervencionismo estatal, pues nada menos que de John Stuart Mill, pero fue la obra de John Maynard Keynes la que le dio a Roosevelt la idea de cómo hacerlo, de cómo intervenir cuando estaba la famosa crisis de allá de los 1930, ¿verdad? Frente al hecho consumado del desempleo provocado por el crack de la bolsa, Roosevelt procedió a través de la generación de empleo en la creación de infraestructura, procedió, o mejor dicho, a la creación de infraestructura para incrementar la demanda. Las empresas estaban prácticamente quebradas, desapareciendo, no había empleo, una gran miseria. Los estadounidenses vagaban sin rumbo con sus familias, muertos de hambre. Fue un momento triste en la historia de los Estados Unidos, que también nos golpeó a nosotros, obviamente. Muchos trabajadores mexicanos fueron expulsados en ese momento de la Unión Americana. Hubo crisis también en México, desde luego, ¿verdad? Pero lo que hizo Roosevelt, pues, fue crear infraestructura para incrementar la demanda, para generar empleos e incrementar la demanda. Y se inspiró, pues, en el pragmatismo utilitarista de Mill para lanzar el famoso New Deal. Si bien los aspectos técnicos no los tomó de Mill, sino de Keynes, de John Maynard Keynes. La fórmula es sencilla: impulsar la demanda agregada a través de la creación de empleos, lo cual provocaría un aumento en la oferta y con ello más empleos hasta estabilizar nuevamente la economía. Poniendo de esta manera dinero en las manos de la gente, Roosevelt aumentó la demanda y adicionalmente el empleo, con lo cual eventualmente se recuperó la economía. Entonces, ¿el keynesianismo puede funcionar? Sí, depende de la época en la que estamos. Si la economía está funcionando bien, pues somos unos superliberales, ¿no? Y si está funcionando mal, pues somos estatistas, ¿no? Interventores. Pues así es la vida, ¿no? No hay que ser dogmáticos, hay que ubicarse en las condiciones históricas reales. Lo ideal es que la economía se autogestione, ¿verdad? Se autorregule a través del sistema de precios, etcétera. Pero repito, a veces es necesario que una esfera intervenga en la otra, porque a veces hay inestabilidad, ¿verdad? A veces el sistema tiene ya problemas estructurales en un momento dado por un choque externo, como el que estamos sufriendo ahorita por una pandemia. Entonces no hay que asustarse y afirmar, sí, la intervención del Estado cuando sea necesaria. Y cuando ya no sea necesaria, que se largue, ¿no? Que se salga. No tiene por qué seguir ahí. Hay una historia muy bella, un ejemplo bonito de intervencionismo estatal. Quizá un poco individualista sea la historia, pero es interesante. Cuando Estados Unidos logró su independencia frente al Reino Unido, frente a Inglaterra, se le ofrecieron, o cuando estaba peleando por su independencia, se le ofrecieron a George Washington poderes extraordinarios, prácticamente los de un dictador o de un monarca absoluto. Entonces, mientras estuvo la guerra, Washington hizo uso de ciertos poderes extraordinarios. Pero una vez que terminó la guerra, Washington le dijo al Congreso: aquí están de regreso los poderes que me han ustedes otorgado. Y no quiso convertirse en un monarca absoluto ni en un dictador. Entonces yo creo que es importante tener esa mentalidad
también en estos casos, ¿verdad? Que el Estado intervenga, sí, pero eso no es para convertirlo en un Estado o para estatizar la economía, ¿verdad? Es para liberar una condición provisional, ¿no? que está ocurriendo. Bien, en la época de Roosevelt ya demasiados empleos se habían perdido por el crack de la bolsa de valores. En México 2020 se han perdido ya muchos. Al día de hoy, abril, a mediados de abril, se han perdido alrededor de 350, 360,000 empleos en México, y parte el corazón, francamente, ver a los vendedores, por ejemplo, de Acapulco, vendedores ambulantes que no tienen a nadie a quien venderle sus productos, ¿verdad? Sus tacos, en fin, salvavidas para la playa. Es terrible, ¿no? Mucha gente que depende de eso no tiene ahorita ya ingresos, es muy grave la situación. Y bueno, otras empresas obviamente están a punto de quebrar, no tienen clientes, no tienen venta, y mucha gente pues no va a tener pan que llevar a la mesa de su casa, y eso es lo que nos debe preocupar a todos, ¿no? Y eso de que nada más los pobres, pues todos somos pobres, ¿no? Hasta cierto punto. Además, eso no debe ser una consideración. El nivel de ingreso no debe ser el criterio para, para que el Estado intervenga a ayudar a una empresa. Si una empresa es muy poderosa y tiene una gran capitalización y ahorro, pues que no le ayuden, que se rasque con sus propias uñas. Pero ¿qué vamos a hacer con las pymes? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con los vendedores ambulantes? ¿Qué vamos a hacer con las medianas empresas, verdad? Que emplean 30, 40 personas y que no tienen ingreso para pagarles el sueldo, ¿no? ¿O qué vamos a fijar? Si ganan menos de 3 salarios mínimos, los ayudamos, y si ganan más, ya no los ayudamos. Ese planteamiento es criminal, absurdo. Se tiene que apoyar absolutamente a toda la estructura económica, a toda. Incluso en un momento dado empresas que pueden ser relativamente grandes también. Entonces no debe haber discriminación en ese sentido, porque es un sistema. Entonces tú no puedes decir yo voy a ayudar a esta parte del sistema y aquella no, ¿verdad? Porque el sistema depende de todas las conexiones. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces tenemos que ser, al igual que John Stuart Mill, pragmáticos, y si así lo quieres llamar, hipócritas u oportunistas mejor, ¿no? Y porque se requiere ciertamente el intervencionismo estatal, pero de un intervencionismo dirigido a atacar los graves problemas del sistema económico actual, no a satisfacer las fantasías del gobernante en turno. Un gobierno que adopta políticas que impiden, retrasan o reducen el crecimiento económico está fallando. De modo que el primer problema que tenemos ante el COVID-19 es que tenemos un gobierno federal con políticas erróneas que ya de por sí habían llevado al país a una recesión antes de que apareciera la epidemia que ahora nos afecta. O sea que nos agarraron en la peor de las posibles condiciones, como decimos popularmente, en curva, ¿verdad? Nos agarraron en curva. El peor error del gobierno federal actual es y ha sido no entender algo tan preciso como esto, que la racionalidad económica lleva a la toma de decisiones con base en la utilidad esperada de una inversión, y que el riesgo percibido en el entorno de negocios puede bloquear una decisión de invertir o requiere que la tasa de ganancia se eleve para poder compensar el riesgo. Esto incluso se puede calcular, ¿no? Hay algunos empresarios que son aversos al riesgo o más aversos que otros al riesgo. Entonces, tú no puedes diseñar una política económica si no entiendes el concepto de aversión al riesgo, ¿verdad? Y si no entiendes el grado de riesgo que tus decisiones de política económica pueden generar. Ese ha sido el grave error, el más importante acaso, del actual régimen del país. La decisión del gobierno de usar consultas manipuladas, amañadas, desordenadas, fuera de los canales institucionales,
para darle un tinte popular a una decisión que ya realmente había tomado, ha creado un ambiente verdaderamente ácido para la inversión privada. ¿Quién se va a arriesgar a meter inversión si en un momento dado 5 gatos manipulados por el gobierno echan abajo la inversión? Es increíble que no le importe al régimen crear ese ambiente. Es incomprensible verdaderamente. O es alguien que, bueno, verdaderamente no le interesa mantener un sistema económico de libre mercado. No se entiende, pues, la racionalidad de las decisiones de este gobierno, ¿verdad? Es increíble, no entiende cómo funciona una economía descentralizada, competitiva, ¿no? Lo que necesitamos es tener más capitales, no menos, ¿verdad? Hay una competencia por los capitales a nivel mundial. Entonces lo que necesitamos es aquí crear un ambiente en donde quieran venir y no un ambiente para expulsarlos, ¿verdad? Para hacerlos sentir mal, con preocupación, con riesgo, ¿verdad? Y eso es lo que es inexplicable que este gobierno no lo pueda ver y no lo pueda entender. Pero este ha sido el problema fundamental. La aparición del COVID-19 solo ha aumentado y acelerado el deterioro del sistema económico a nivel nacional y mundial. En México, el problema del deterioro de la fiducia, la seguridad para la inversión, a este se añaden otros problemas. La situación en México no es del mismo tipo que la que prevalecía en Estados Unidos cuando Roosevelt lanzó el New Deal. A pesar del desempleo que ya se ha disparado, todavía estamos a tiempo para una política de apoyo a las empresas que permita mantener, ¿verdad? Que permita mantenerlas, ¿no? Que les permita mantenerse con sus empleados mientras pasa la contingencia. Pero entonces está claro que sí se requiere, pues, la intervención estatal en el problema. El peligro que se cierne ahora sobre el sistema económico mexicano es el de la desconexión de los enlaces que lo constituyen, la desaparición del entramado de relaciones de producción y distribución que lo forman. Se requiere mantener, por esto, se requiere mantener a las empresas congelando, si me permiten una metáfora, las conexiones, no solo por razones solidarias y humanitarias con los trabajadores que dependen de un sueldo para vivir, sino para que no desaparezcan las empresas de la existencia y puedan reiniciar sus operaciones una vez que pase la contingencia sanitaria. El problema es evitar la desconexión, para decirlo de manera compacta, pero las empresas por sí solas, particularmente las que no están muy capitalizadas, como las pymes, algunas pymes, o casi todas, pues no podrán hacerlo por sí mismas. Y ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema. Muchas empresas, quizá la mayoría, no sé cuántas, no tengo el dato, no estoy hablando desde una perspectiva cuantitativa, pero pueden ser el 70 o el 60%, pueden quebrar, no sostenerse. Ahora imagínate que el 60 o el 70% de las empresas de un país desaparezcan de la faz de la tierra. Ese es grave, eso es grave, muy grave. Y ese es el peligro en el que estamos en este momento. ¿Qué hacer, pues? Es evidente que la actitud displicente del actual régimen no se va a poder sostener. Se requiere mantener la planta instalada, se requiere mantener las redes de suministros, por así decirlo, congeladas en el tiempo, al mismo tiempo que se paga al menos una parte de los salarios. Este congelamiento no puede obviamente incluir los servicios básicos, ¿verdad? La provisión de alimento, por ejemplo, ya no digamos los de servicios médicos, sanitarios ante la contingencia sobre todo. Lo que se requiere es que en el momento en que se pueda reanimar la actividad económica, estén intactas las estructuras hasta donde ello sea posible. Es como si hiciéramos una instantánea del estado de la economía y a la manera de la estática comparativa, unas semanas después retomamos al mismo estado de cosas y retomamos el proceso en ese mismo estado de cosas.
Es como, por así decirlo, como en esas películas que congelan, ¿no? El movimiento de la vida en general, se queda ahí y luego otra vez la cámara empieza a funcionar y se empiezan a mover. Algo parecido necesitamos hacer, algo por el estilo. Ahora, los detalles para diseñar el plan de rescate necesario son muchos. No me voy a poner aquí a decirles a ustedes, que además son ejecutivos distinguidos, qué hay que hacer. Obviamente, son muchas las medidas ya concretas que habría que diseñar. Muchas pueden instrumentarse, fiscales, crediticias, etcétera. Para ello se requiere formar un equipo de economistas capaces y versados, como los que abundan en México. Tenemos en México economistas de gran talento y de gran capacidad que podrían diseñar un super programa, un super plan para aguantar la contingencia. Pero le corresponde al gobierno asumir esa responsabilidad y lo tiene que hacer pronto. No puede ser tan negligente como está haciendo en la actualidad el gobierno. Y esperemos pues que ya reciba el mensaje. Yo creo que la sociedad civil tiene que seguir insistiendo, las organizaciones empresariales, los académicos, tenemos que seguir moliendo de que se tiene que movilizar el gobierno y crear este plan, ¿verdad? Convocar a los mejores economistas, brillantes economistas que tiene México y desarrollar ya en sus detalles un plan funcional óptimo, ¿no? Que nos permita retornar al menos a donde estábamos al principio de la crisis. En fin, esto es lo que hay que hacer, pero obviamente por ahí se están quejando, incluso el Financial Times de Londres tiene muchas quejas respecto de las actitudes del gobierno actual, ¿no? Del presidente actual, que no parece tener empatía con lo que es un sistema económico moderno, ¿verdad? No entiende muy bien cómo funciona, eh, y nadie se atreve de su equipo a decirle la verdad, ¿no? Todos le dicen que está muy bonito el traje que lleva puesto, ¿verdad? Nadie le dice que no lleva puesto ninguno. Pero bien, México siempre ha salido adelante y tenemos que seguir presionando desde nuestras trincheras respectivas, ¿verdad? Hay que seguir presionando y esperemos que pues reaccione adecuadamente el gobierno.